imagina un mundo donde la razón y el conocimiento desafían las creencias arraigadas. La Ilustración, un movimiento intelectual del siglo XVIII, transformó la forma en que percibimos la realidad. El despertar de la razón trajo consigo un cambio radical en la forma de pensar, donde la lógica y la evidencia se convirtieron en pilares fundamentales del conocimiento. En un contexto histórico marcado por la opresión y la ignorancia, la Ilustración emergió como un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la libertad y el progreso. La revolución científica, con sus descubrimientos y métodos empíricos, sentó las bases para un nuevo enfoque del conocimiento, desafiando las nociones tradicionales y promoviendo la curiosidad. La imprenta, como herramienta revolucionaria, permitió la difusión masiva de ideas, democratizando el acceso al conocimiento y empoderando a las masas. René Descartes, con su famoso «pienso, luego existo», estableció el racionalismo, enfatizando la importancia de la razón como guía en la búsqueda de la verdad. John Locke, defensor del empirismo, argumentó que el conocimiento proviene de la experiencia, sentando las bases para el pensamiento crítico y la educación moderna. Montesquieu, a través de su obra, propuso la separación de poderes, un concepto que influiría en la estructura política de futuras democracias. Voltaire, con su aguda crítica social, defendió la libertad de expresión, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la intolerancia y la opresión. Rousseau, con su teoría del contrato social, planteó la idea de que la legitimidad del poder radica en la voluntad del pueblo, un concepto revolucionario para su época. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert se convirtió en un compendio de saberes, un esfuerzo monumental por catalogar y difundir el conocimiento de la época. La educación, considerada un derecho fundamental, se convirtió en el motor del progreso, promoviendo la formación de ciudadanos críticos y conscientes. La crítica a la religión y el fanatismo se intensificó, cuestionando dogmas y promoviendo una visión más racional y humanista del mundo. En Inglaterra, la Ilustración adoptó un enfoque pragmático, fusionando la razón con la experiencia para abordar los problemas sociales y políticos. Francia, epicentro del pensamiento ilustrado, se convirtió en un hervidero de ideas que desafiaban el orden establecido y promovían la igualdad. Alemania, influenciada por pensadores como Kant, exploró la relación entre la razón y la moral, sentando las bases para la filosofía moderna. En América, la Ilustración floreció, inspirando un nuevo mundo de ideas que cuestionaban la autoridad colonial y promovían la independencia. La Revolución Americana, impulsada por ideales ilustrados, marcó el inicio de una nueva era de libertad y derechos. La Revolución Francesa, un estallido de ideas, transformó la sociedad y sentó las bases para la democracia moderna. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un hito en la historia de los derechos humanos, proclamó la igualdad y la libertad como principios fundamentales. Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, abogó por la educación y los derechos de las mujeres, desafiando las normas patriarcales de su tiempo. La música, en su evolución, reflejó los ideales de la Ilustración, creando un nuevo lenguaje que resonaba con la búsqueda de la belleza y la razón. El arte neoclásico, con su énfasis en la razón y la claridad, se convirtió en un símbolo de la estética ilustrada, reflejando los valores de la época. La literatura de la Ilustración, a través de sus obras, se convirtió en un espejo de la sociedad, cuestionando las injusticias y promoviendo el cambio. La sátira, como herramienta de crítica social, permitió a los autores desafiar el poder y exponer las hipocresías de su tiempo. La influencia de la Ilustración en la ciencia moderna es innegable, sentando las bases para el método científico y el pensamiento crítico. La ética y la moral en el pensamiento ilustrado promovieron la idea de que la razón debe guiar nuestras acciones y decisiones. Adam Smith, con su obra sobre economía política, introdujo el liberalismo, defendiendo la libertad económica y el mercado como motores del progreso. La Ilustración también impulsó el auge del nacionalismo, promoviendo la identidad cultural y la autodeterminación de los pueblos. La crítica a la monarquía absoluta se intensificó, cuestionando la legitimidad del poder y promoviendo la soberanía popular. La relación entre la Ilustración y el Romanticismo se caracteriza por un contraste, donde la razón se enfrenta a la emoción y la individualidad. En el ámbito colonial, la Ilustración desafió las estructuras de poder,
promoviendo la igualdad y los derechos de los pueblos oprimidos. Benjamin Franklin, figura emblemática de la Ilustración, encarnó los ideales de conocimiento y servicio a la comunidad, influyendo en la política y la ciencia. La conexión entre la Ilustración y la Revolución Industrial marcó un cambio radical en la producción y la sociedad, impulsando el progreso tecnológico. La Ilustración sentó las bases para el desarrollo de los derechos humanos, promoviendo la dignidad y la igualdad de todos los individuos. La influencia de la Ilustración en la educación moderna es evidente, promoviendo el pensamiento crítico y la formación integral de los ciudadanos. La búsqueda de la razón se convirtió en un principio fundamental, guiando nuestras decisiones y acciones en la vida cotidiana. La importancia de la tolerancia religiosa se destacó, promoviendo el respeto y la convivencia entre diferentes creencias y culturas. La crítica a la superstición se intensificó, promoviendo una visión más racional y científica del mundo. Kant, con su obra sobre la razón pura, exploró los límites del conocimiento y la relación entre la razón y la experiencia. La Ilustración y el concepto de progreso se entrelazaron, promoviendo la idea de que la humanidad puede avanzar hacia un futuro mejor. La influencia de la Ilustración en la política contemporánea es palpable, sentando las bases para las democracias modernas y los derechos civiles. La lucha contra la opresión se convirtió en un principio fundamental, inspirando movimientos sociales y políticos en todo el mundo. La Ilustración también contribuyó al desarrollo de la sociología, promoviendo el estudio de la sociedad y sus estructuras. La evolución del arte influenciada por la Ilustración reflejó los cambios en la percepción de la belleza y la creatividad. La creación de nuevas instituciones impulsadas por los ideales ilustrados promovió la educación, la ciencia y la cultura. La búsqueda de la verdad se convirtió en un principio fundamental, guiando nuestras acciones y decisiones en la vida cotidiana. La crítica a la tradición se intensificó, promoviendo la innovación y el cambio en todos los ámbitos de la vida. La construcción de la modernidad, impulsada por la Ilustración, transformó la sociedad y la cultura, sentando las bases para el mundo contemporáneo. El legado de la Ilustración en el siglo XIX se manifiesta en la expansión de los derechos y la promoción de la igualdad. La revolución industrial, impulsada por los ideales ilustrados, transformó la economía y la sociedad, marcando un cambio radical en la producción. El surgimiento de nuevas ideologías, influenciadas por la Ilustración, promovió el cambio social y político en todo el mundo. La Ilustración impactó la cultura popular, promoviendo la difusión de ideas y valores en la sociedad. La creación de un nuevo orden social, impulsada por la Ilustración, promovió la igualdad y la justicia en la sociedad. La búsqueda de la justicia se convirtió en un principio fundamental, guiando las luchas sociales y políticas. La crítica a la desigualdad se intensificó, promoviendo la justicia social y los derechos de todos los individuos. El desarrollo de la filosofía política, influenciado por la Ilustración, sentó las bases para el pensamiento político contemporáneo. La influencia de la Ilustración en el arte contemporáneo es evidente, promoviendo la innovación y la creatividad en todas sus formas. La creación de un nuevo lenguaje, impulsada por la Ilustración, permitió la expresión de ideas y emociones de manera más profunda. La lucha por la libertad se convirtió en un principio fundamental, guiando las luchas sociales y políticas en todo el mundo. La Ilustración impactó la historia global, promoviendo la igualdad y los derechos humanos en todas partes. La búsqueda de la razón en la vida cotidiana se convirtió en un principio fundamental, guiando nuestras decisiones y acciones. El legado de la Ilustración en la educación se manifiesta en la promoción del pensamiento crítico y la formación integral de los ciudadanos. La creación de nuevas formas de pensamiento, impulsadas por la Ilustración, promovió la innovación y el cambio en todos los ámbitos de la vida. La influencia de la Ilustración en la ética moderna es evidente, promoviendo la dignidad y la igualdad de todos los individuos. La crítica a la autoridad se intensificó, promoviendo la libertad y la justicia en la sociedad. La búsqueda de la verdad en la ciencia se convirtió en un principio fundamental, guiando nuestras investigaciones y descubrimientos. La Ilustración impactó la política actual, promoviendo la igualdad y los derechos humanos en todo el mundo. La creación de un nuevo paradigma cultural, impulsada por la Ilustración, transformó la sociedad y la cultura. El legado de la Ilustración en la historia de las ideas se manifiesta en la promoción de la libertad, la igualdad
y la justicia. ¿Te has sentido inspirado por la Ilustración? ¿Qué aspectos de este movimiento crees que son más relevantes hoy en día? Déjanos tus comentarios y sigamos explorando juntos. Imagina un mundo donde la razón y el conocimiento desafían la oscuridad de la ignorancia. Hoy desentrañaremos los secretos de la Ilustración, un movimiento que transformó la humanidad. El amanecer de la Ilustración marcó un cambio radical en la forma de pensar, donde la luz del conocimiento comenzó a disipar las sombras de la superstición y el dogma. En un contexto histórico de crisis y transformación, los pensadores ilustrados emergieron como faros de esperanza, cuestionando el absolutismo y promoviendo la libertad individual. La búsqueda del conocimiento y la razón se convirtió en el mantra de esta época, impulsando a la humanidad hacia un futuro más iluminado y racional. Voltaire, el defensor de la libertad de expresión, utilizó su pluma como espada, luchando contra la opresión y abogando por la tolerancia y la justicia. La vida y obra de Voltaire son un testimonio de su incansable lucha por la verdad, desafiando a los poderosos con su ingenio y aguda crítica. Su crítica a la religión organizada fue feroz, cuestionando dogmas y promoviendo una espiritualidad basada en la razón y la ética. La sátira como herramienta de cambio fue su legado, utilizando el humor para desenmascarar la hipocresía y la injusticia de su tiempo. Rousseau, el filósofo del contrato social, propuso una nueva visión de la sociedad, donde la voluntad general guiaba el destino colectivo. La idea de la voluntad general se convirtió en un pilar fundamental de la democracia moderna, desafiando las estructuras de poder tradicionales. Montesquieu, el pionero de la separación de poderes, abogó por un sistema político que limitara el abuso de autoridad y promoviera la libertad. La vida y legado de Montesquieu son un reflejo de su compromiso con la justicia y la equidad en la gobernanza. El espíritu de las leyes y su impacto sentaron las bases para la organización política moderna, influyendo en constituciones alrededor del mundo. La influencia de la geografía en la política fue un concepto innovador, destacando cómo el entorno moldea las instituciones y el comportamiento humano. Su crítica a la monarquía absoluta resonó en toda Europa, inspirando movimientos que buscaban la libertad y la igualdad. La Revolución Francesa y la Ilustración se entrelazaron, dando vida a ideales que desafiaron el orden establecido y clamaron por derechos universales. La conexión entre los pensadores ilustrados y la Revolución fue innegable, pues sus ideas alimentaron el fuego de la insurrección. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se erigió como un hito, proclamando la igualdad y la libertad como derechos inalienables. La influencia de Voltaire en la Revolución fue palpable, inspirando a los revolucionarios a luchar por la libertad de expresión y la justicia social. Rousseau y la educación del ciudadano se convirtieron en pilares de una sociedad democrática, enfatizando la importancia de formar ciudadanos críticos y comprometidos. Montesquieu y la formación de nuevas instituciones sentaron las bases para un gobierno más justo y representativo, desafiando el absolutismo. La Ilustración en el ámbito literario floreció con la novela como vehículo de ideas que cuestionaban la moral y la sociedad. La poesía y su papel en la difusión del pensamiento ilustrado ofrecieron un nuevo lenguaje para expresar la búsqueda de la verdad y la belleza. La música y la ilustración, un nuevo lenguaje que resonó en los corazones, reflejando las emociones y aspiraciones de una época en transformación. La influencia de la Ilustración en el arte se manifestó en obras que celebraban la razón, la naturaleza y la humanidad. El neoclasicismo y sus exponentes revivieron los ideales clásicos, buscando la perfección y la armonía en la expresión artística. La arquitectura ilustrada, un nuevo orden que reflejaba la racionalidad y la belleza, transformando las ciudades en espacios de conocimiento y cultura. La ciencia y la razón, el auge del empirismo, donde la observación y la experimentación se convirtieron en los pilares del conocimiento. La crítica a la superstición y el dogma desafió las creencias arraigadas, promoviendo un enfoque racional y científico del mundo. La expansión de la educación y el conocimiento se convirtió en un objetivo primordial, democratizando el saber y empoderando a las masas. La enciclopedia, un hito en la difusión del saber,
recopilando el conocimiento de la época y haciéndolo accesible a todos. La figura de Diderot y su legado son un testimonio del poder de la colaboración intelectual en la búsqueda del conocimiento. La Ilustración en Europa, un fenómeno transnacional que cruzó fronteras, uniendo a pensadores de diversas naciones en un esfuerzo común. La influencia de la Ilustración en América sembró las semillas de la libertad, inspirando movimientos que buscaban la independencia y la justicia. La Revolución Americana y sus ideales ilustrados resonaron en el corazón de los pueblos, clamando por derechos y libertades fundamentales. La conexión entre la Ilustración y el liberalismo sentó las bases para un nuevo orden político, donde la libertad individual y la igualdad eran primordiales. La crítica a la desigualdad social se convirtió en un llamado a la acción, desafiando las estructuras de poder y promoviendo la justicia. La lucha por los derechos de las mujeres emergió como un eco de las ideas ilustradas, reclamando igualdad y reconocimiento en la sociedad. La Ilustración y el pensamiento político moderno se entrelazaron, dando forma a las democracias contemporáneas y sus principios. La relación entre la Ilustración y el Romanticismo reveló tensiones entre razón y emoción, dando lugar a un nuevo enfoque en la expresión artística. La Ilustración y la Revolución Industrial transformaron la sociedad, impulsando avances tecnológicos y cambios en las estructuras económicas. La evolución del pensamiento científico sentó las bases para el progreso, desafiando creencias y promoviendo un enfoque basado en la evidencia. La ética y la moral en la Ilustración se convirtieron en temas centrales, cuestionando los valores y promoviendo una sociedad más justa. La influencia de la Ilustración en la educación moderna se manifiesta en la búsqueda de un aprendizaje crítico y reflexivo, empoderando a los individuos. La Ilustración y la globalización del conocimiento rompieron barreras, permitiendo el intercambio de ideas y la colaboración entre culturas. La resistencia a la Ilustración. El conservadurismo surgió como una respuesta a los cambios, defendiendo tradiciones y valores establecidos. La Ilustración en el arte contemporáneo sigue desafiando convenciones, explorando nuevas formas de expresión y reflexión. La figura de la mujer en la Ilustración comenzó a emerger, cuestionando su papel en la sociedad y reclamando derechos y reconocimiento. La Ilustración y la búsqueda de la felicidad se convirtieron en un ideal, promoviendo el bienestar y la realización personal. La conexión entre la Ilustración y los derechos humanos sentó las bases para un mundo más justo y equitativo, donde la dignidad es un derecho universal. La crítica a la guerra y la violencia resonó en los corazones de los pensadores, abogando por la paz y la resolución pacífica de conflictos. La Ilustración y la construcción de la ciudadanía promovieron la participación activa en la vida política, empoderando a los individuos. La influencia de la Ilustración en la política actual se manifiesta en la defensa de los derechos y libertades fundamentales, guiando a las democracias contemporáneas. La Ilustración y la lucha por la justicia social siguen siendo relevantes, inspirando movimientos que buscan un mundo más equitativo. Reflexiones finales sobre la Ilustración nos invitan a considerar cómo sus ideales aún resuenan en nuestras vidas y sociedades. ¿Qué legado nos dejan Voltaire, Rousseau y Montesquieu? Sus ideas siguen desafiándonos a cuestionar y transformar el mundo que nos rodea. La importancia de seguir cuestionando y aprendiendo es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Invitación a la reflexión. ¿Cómo aplicamos hoy las ideas ilustradas en nuestra vida cotidiana y en la sociedad? Cierre y agradecimientos. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la Ilustración. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos sobre estos pensadores. Hasta la próxima. Imagina un mundo donde las estrellas y los planetas eran meras ilusiones. La revolución científica transformó nuestra percepción del universo, desafiando creencias arraigadas y abriendo puertas al conocimiento. El Renacimiento. La semilla del cambio. El Renacimiento, un renacer cultural, sembró las bases del pensamiento crítico. Artistas y pensadores comenzaron a cuestionar la tradición, impulsando la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido. La influencia de la filosofía natural. La filosofía natural emergió como un campo que buscaba entender el mundo a través de la razón y la observación. Este enfoque sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna.
Nicolás Copérnico y el heliocentrismo. Nicolás Copérnico revolucionó la astronomía al proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su teoría heliocéntrica desafió siglos de creencias geocéntricas, marcando un cambio radical en la cosmología. La revolución de las ideas. De lo geocéntrico a lo heliocéntrico. El paso del modelo geocéntrico al heliocéntrico no solo alteró la astronomía, sino que también transformó la filosofía y la religión, cuestionando la posición del ser humano en el cosmos. Galileo Galilei. El padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei, con su telescopio, observó los cielos y defendió el heliocentrismo. Su enfoque empírico y su método científico lo consagraron como el padre de la ciencia moderna. La Inquisición y el conflicto con la Iglesia. El avance del conocimiento científico chocó con la ortodoxia religiosa. La Inquisición persiguió a aquellos que desafiaban las creencias establecidas, creando un ambiente de tensión y miedo. Johannes Kepler y las leyes del movimiento planetario. Johannes Kepler formuló leyes que describen el movimiento de los planetas. Su trabajo unió matemáticas y astronomía, estableciendo un nuevo paradigma en la comprensión del cosmos, la importancia de la observación y la experimentación. La observación meticulosa y la experimentación se convirtieron en pilares del método científico. Este enfoque permitió a los científicos validar teorías y descubrir nuevas verdades sobre la naturaleza. La imprenta. Difusión del conocimiento científico. La invención de la imprenta facilitó la difusión del conocimiento. Libros y tratados científicos se esparcieron rápidamente, democratizando la información y fomentando el intercambio de ideas. La alquimia y el surgimiento de la química. La alquimia, con su búsqueda de la transmutación de metales, sentó las bases para la química moderna. Este proceso de transformación fue crucial para entender la materia y sus propiedades. René Descartes. La duda metódica. René Descartes introdujo la duda metódica como herramienta filosófica. Su famoso pienso, luego existo, desafió a los pensadores a cuestionar todo lo que creían saber. El método científico. Un nuevo enfoque. El método científico basado en la observación, hipótesis y experimentación revolucionó la forma en que se abordaba el conocimiento. Este enfoque sistemático permitió avances significativos en diversas disciplinas. Isaac Newton y la gravitación universal. Isaac Newton formuló la ley de la gravitación universal, unificando el movimiento terrestre y celeste. Su obra Principia sentó las bases de la física clásica y transformó la ciencia. La revolución en la física. De Aristóteles a Newton. La transición de la física aristotélica a la newtoniana marcó un cambio radical en la comprensión del movimiento. Newton desmanteló conceptos antiguos, estableciendo nuevas leyes del universo. La matemática como lenguaje de la naturaleza. La matemática se consolidó como el lenguaje universal de la ciencia. A través de fórmulas y ecuaciones, los científicos comenzaron a describir fenómenos naturales con precisión y claridad. La medicina en la revolución científica. La medicina experimentó una transformación radical durante la revolución científica. Nuevas teorías y prácticas comenzaron a desafiar la medicina tradicional, mejorando la comprensión del cuerpo humano. Andreas Vesalio y la anatomía humana. Andreas Vesalio revolucionó la anatomía al realizar disecciones humanas. Su obra De Humani Corporis Fabrica corrigió errores antiguos y sentó las bases para la anatomía moderna. La química de Robert Boyle. Elementos y compuestos. Robert Boyle, considerado el padre de la química moderna, definió la química como el estudio de elementos y compuestos. Su trabajo sentó las bases para la comprensión de la materia. La astronomía de Tycho Brahe. Observaciones precisas. Tycho Brahe, con sus observaciones astronómicas meticulosas, proporcionó datos cruciales para el desarrollo de la astronomía. Su enfoque empírico fue fundamental para los avances posteriores. La filosofía de Francis Bacon. El empirismo.
Francis Bacon promovió el empirismo, enfatizando la importancia de la experiencia y la observación en la adquisición del conocimiento. Su filosofía influyó en el desarrollo del método científico. La ética en la ciencia. Un debate emergente. A medida que la ciencia avanzaba, surgieron debates éticos sobre su aplicación. La responsabilidad de los científicos en el uso del conocimiento se convirtió en un tema crucial en la sociedad. La influencia de la ciencia en la sociedad. La revolución científica impactó profundamente en la sociedad, transformando la educación, la política y la cultura. La ciencia comenzó a ser vista como un motor de progreso y cambio. La educación y la ciencia. Nuevas instituciones. Las nuevas instituciones educativas surgieron para promover el conocimiento científico. Universidades y academias se convirtieron en centros de investigación y aprendizaje, impulsando el avance del saber. La Academia de Ciencias. Un espacio para el conocimiento. Las academias de ciencias se establecieron como espacios de intercambio intelectual. Estos foros promovieron la colaboración entre científicos, facilitando el avance del conocimiento. La revolución científica en Europa. Un fenómeno global. La revolución científica no fue un fenómeno aislado. Su influencia se extendió por Europa y más allá. Países como Inglaterra, Francia y Alemania jugaron papeles cruciales en este proceso. La resistencia de la Iglesia. Un conflicto cultural. La resistencia de la Iglesia a las nuevas ideas científicas generó un conflicto cultural. La lucha entre la fe y la razón se intensificó, marcando un periodo de tensión en la historia. La ciencia y la ilustración. Un nuevo paradigma. La Ilustración, impulsada por la ciencia, promovió la razón y el conocimiento como herramientas para el progreso humano. Este nuevo paradigma transformó la forma en que se entendía el mundo. La literatura científica. Libros que cambiaron el mundo. Obras científicas como El origen de las especies y Los principios matemáticos de la filosofía natural se convirtieron en pilares del conocimiento, influyendo en generaciones futuras. La cartografía y la exploración. Nuevas fronteras. La cartografía avanzó significativamente durante este periodo, facilitando la exploración de nuevas tierras. Los mapas se convirtieron en herramientas esenciales para la expansión del conocimiento. La revolución industrial. Consecuencias de la ciencia. La revolución científica sentó las bases para la revolución industrial. Los avances tecnológicos transformaron la producción y la economía, cambiando radicalmente la vida cotidiana. La ética científica. Reflexiones sobre el progreso. La ética científica se volvió crucial en un mundo donde el conocimiento podía ser utilizado para el bien o el mal. Reflexionar sobre las implicaciones del progreso se convirtió en una necesidad. La ciencia y la religión. Un diálogo complejo. La relación entre ciencia y religión ha sido compleja a lo largo de la historia. Este diálogo ha generado tensiones, pero también ha llevado a nuevas comprensiones y reconciliaciones. La influencia de la revolución científica en la filosofía. La revolución científica impactó profundamente en la filosofía, desafiando conceptos tradicionales y promoviendo nuevas formas de pensar sobre la existencia, el conocimiento y la realidad. La ciencia en el arte. Representaciones de la naturaleza. El arte también se vio influenciado por la ciencia. Pintores y escultores comenzaron a representar la naturaleza con mayor precisión, reflejando los avances en la comprensión científica. La música y la ciencia. Armonía y matemáticas. La música y la ciencia están intrínsecamente relacionadas. La teoría musical se basa en principios matemáticos, creando una conexión profunda entre estas dos disciplinas aparentemente distintas. La revolución científica en el contexto global. La revolución científica no fue un fenómeno exclusivo de Europa. Sus ideas y descubrimientos resonaron en todo el mundo, influyendo en culturas y civilizaciones diversas. La ciencia y la tecnología. Un vínculo indisoluble. La ciencia y la tecnología,
están interconectadas, cada una impulsando a la otra. Los avances científicos han llevado a innovaciones tecnológicas que han transformado la sociedad, la percepción del tiempo y el espacio. Cambios paradigmáticos. La revolución científica alteró nuestra percepción del tiempo y el espacio. Nuevas teorías desafiaron nociones antiguas, llevando a una comprensión más profunda del universo. La ciencia y la política. Nuevas ideologías. La ciencia comenzó a influir en la política, dando lugar a nuevas ideologías. La razón y el conocimiento se convirtieron en herramientas para la toma de decisiones y la formulación de políticas. La revolución científica y la modernidad. La revolución científica es un pilar fundamental de la modernidad. Sus principios y descubrimientos han moldeado el mundo contemporáneo, influyendo en todos los aspectos de la vida. La ciencia como poder. Implicaciones sociales. El conocimiento científico se ha convertido en una forma de poder. Aquellos que lo poseen pueden influir en la sociedad, la política y la economía, generando debates sobre su uso ético. La herencia de la revolución científica. La revolución científica dejó un legado duradero. Sus ideas y descubrimientos continúan influyendo en la ciencia, la filosofía y la cultura, guiando el progreso humano. La ciencia en el siglo XVIII. Continuidad y cambio. El siglo XVIII fue testigo de la continuidad y el cambio en la ciencia. Nuevos descubrimientos y teorías continuaron construyendo sobre los cimientos establecidos durante la revolución científica. La revolución científica y la educación moderna. La revolución científica transformó la educación, promoviendo un enfoque basado en la investigación y el pensamiento crítico. Este legado persiste en las instituciones educativas actuales, la ciencia y la cultura popular. Un legado duradero. La ciencia ha permeado la cultura popular, inspirando obras de arte, literatura y cine. Este legado perdura, fomentando la curiosidad y el interés por el conocimiento. La revolución científica. Un viaje infinito. La revolución científica es un viaje sin fin. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y posibilidades, invitándonos a seguir explorando los misterios del universo. Reflexiones finales. ¿Qué nos enseña la revolución científica? La revolución científica nos enseña la importancia de cuestionar, observar y experimentar. Nos invita a abrazar la curiosidad y a buscar la verdad en un mundo en constante cambio. La ciencia. Hoy, legado de la revolución científica. Hoy, la ciencia sigue siendo un legado de la revolución científica. Sus principios guían la investigación y el avance del conocimiento, impactando nuestras vidas cotidianas. La curiosidad humana. Motor de la ciencia. La curiosidad humana es el motor que impulsa la ciencia. Este deseo innato de entender el mundo nos lleva a descubrir, innovar y desafiar los límites del conocimiento. La revolución científica y el futuro de la humanidad. La revolución científica ha sentado las bases para el futuro de la humanidad. A medida que enfrentamos nuevos desafíos, el conocimiento científico será clave para encontrar soluciones. La ciencia como herramienta de cambio social. La ciencia se ha convertido en una herramienta poderosa para el cambio social. Su aplicación puede abordar problemas globales, desde la salud hasta el medio ambiente, transformando sociedades. La revolución científica. Un capítulo abierto en la historia. La revolución científica es un capítulo abierto en la historia. Su impacto continúa resonando, invitándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y el futuro del conocimiento. La importancia de la ciencia en la actualidad. La ciencia es más relevante que nunca en la actualidad. En un mundo lleno de desafíos, su papel en la búsqueda de soluciones y el avance del bienestar humano es fundamental. La revolución científica. Un viaje a lo desconocido. La revolución científica nos llevó a lo desconocido, desafiando nuestras percepciones y expandiendo nuestras fronteras. Este viaje continúa, invitándonos a explorar lo que aún no comprendemos. La ciencia y el mito. Desmitificando creencias.
La ciencia ha desempeñado un papel crucial en desmitificar creencias y supersticiones. A través del conocimiento, hemos aprendido a cuestionar y entender el mundo de manera más racional. La revolución científica, un legado para las nuevas generaciones. El legado de la revolución científica es un regalo para las nuevas generaciones. Nos invita a seguir explorando, cuestionando y descubriendo, asegurando un futuro lleno de posibilidades. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la revolución científica. ¿Cuál de estos momentos o personajes te ha sorprendido más? Déjanos tu comentario y no olvides seguir explorando la historia con nosotros.